El pasado 15 de diciembre, la Contraloría General del Estado informó que inició una verificación preliminar a la SELEC relacionada con los procesos de contratación efectuados en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico. Esto recién después de escuchar las quejas de la propia ministra de Energía encargada de que los proveedores, por ejemplo, en el caso de los contratos con Progen, no le abrían la puerta de sus instalaciones, no sabían de dónde traían las partes, no han cumplido con el contrato. De hecho, una parte de este contrato debía haberse implementado en noviembre y estamos más de mediados de diciembre, y esta situación no se ha cumplido. Esto en medio de una declaratoria de emergencia. Hay sectores de los trabajadores, sectores de los especialistas en el ámbito eléctrico que aseguran que esta crisis es inducida. Y es inducida por la falta de mantenimiento, por la falta de previsión, por no haber actuado oportunamente, a pesar de que se conocía que la situación eléctrica era complicada. La misma exministra Roba ha dicho que le comunicó al presidente en su momento, hace varios meses atrás, de que la situación venía bastante compleja y que se debían tomar acciones. Sin embargo, no hicieron y esperaron hasta que la crisis les estalle en las manos para poder actuar y declarar una emergencia. Y ahora tenemos contratos por todo lado en medio de una declaratoria de emergencia, contratos que han sido cuestionados por varios sectores. ¿Por qué actúa la Contraloría recién ahora? Bueno, buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, buenos días con todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar aquí en Radio Pichincha, hablando de este tema tan importante, ¿no? El tema de la crisis energética. Yo me preparaba para esta entrevista, Licenia, y quiero comenzar diciéndole al país lo siguiente. El ámbito de mi expertise es en el campo del derecho y de la auditoría. En ese contexto es dentro de lo que hablo. No puedo hablar de otra cosa, no puedo hablar de mecánica, no puedo hablar de astronomía, porque mi ámbito del conocimiento es precisamente la Contraloría, el tema del derecho y el tema de la auditoría. Entonces me dirijo al país en ese sentido, ¿sí? Sin ningún otro fin que ayudar a que el país conozca qué es lo que está pasando dentro de esta crisis energética y cómo puede actuar la institución de control dentro del ámbito de sus competencias de una manera efectiva. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que ya nos ha pasado como país. ¿Qué nos ha pasado? Exámenes especiales infructuosos que no dan resultados, responsabilidades civiles y administrativas dentro del campo del contencioso administrativo dados de baja por A o B razón. Ese es el punto neurálgico desde el cual yo quiero hablar y desde el cual me pronuncio. Entonces, Licenia, atendiendo su pedido, yo necesito que la gente conozca y que el país conozca y que a lo largo de la academia, los que hacemos opinión, quienes ejercemos el derecho, opinen y sepan y conozcan qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Hemos pasado un año 2024 con varios eventos que han generado lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Tenemos una reforma mediante decreto ley, y comienzo por ahí porque es importante que el país lo analice, ustedes los periodistas y el país en general. Comenzamos con una reforma mediante decreto ley al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública a inicios de este año. ¿Qué tiene, o a mediados, por abril, marzo-abril? ¿Qué tiene esa reforma? Reforma y le quita la competencia a la Contraloría General del Estado de emitir el informe de pertinencia en los contratos de régimen especial, en los contratos emergentes, no nos enredemos, en los contratos emergentes. Le quita la competencia a la Contraloría de emitir ese informe de pertinencia, ¿ok? La saca del juego a la Contraloría en la fase preparatoria, donde podía haber revisado el tema del presupuesto referencial, por ejemplo, ¿sí? Y otros varios aspectos que podía haber revisado. Le quita esa competencia. Posteriormente viene una declaratoria mediante decreto ejecutivo del presidente de la República donde declara en emergencia el sector eléctrico. Posteriormente viene un acuerdo ministerial del exministro Luque en abril del 2024, en donde declara y dice, a ver, vamos a declarar el sistema energético en emergencia. Y luego delega esa competencia que la tenía exclusivamente Alexis y Licenia, el Ministerio de Energía a SELEC. A mi modo de ver, sustentada en lo que dice el reglamento,
de la Ley Orgánica del Servicio Nacional Pública, la ley, el Código Orgánico Administrativo, la Ley de Servicio de la Electricidad. Era imposible que el ministro de Energía delegue las contrataciones a SELEC. Desde ahí partimos de un acto nulo. Que además era un ministro encargado, ¿no? De Ministro, paso, además. Ministro, Alexis. Ministro, un día, 5 días, sí. Ministro. Y se delega esa competencia a SELEC. No podía hacer eso. No podía. Y se los puedo demostrar, y nos podríamos pasar aquí una hora. No podía delegar esa competencia a SELEC. Pero sin embargo lo hacen. Entonces, ahí, digamos, lo hacen porque no hay nadie que les diga, señores, no pueden hacer eso, o porque ellos simplemente inobservan la ley, lo hacen porque les da la gana, pero ¿por qué lo hacen? Ok, vamos. Le delega la competencia a SELEC. SELEC emite 2 resoluciones firmadas por el señor Calero, que las tengo aquí. Actual viceministro de Electricidad. Actual viceministro de Electricidad. Voy a referir, son 2, no es una, son 2 resoluciones de emergencia y me voy a referir específicamente a la 108-24. No vamos a hablar de la otra que todavía nadie ha hablado, creo que lo vi algún reportero de Teleamazonas hablando de uno de los contratos de la otra resolución, pero para no perdernos, hablemos de esta resolución de emergencia dictada por el gerente de SELEC en ese entonces, el señor Fabián Mauricio Calero Frey. Esa tiene que ver con los contratos de la Barcaza y los de PROGE. Exacto. Esta resolución, sobre la base de esta resolución se emiten 4 contratos: Salitral, Quevedo, Barcazas, llamémosla, y Esmeraldas. ¿Ok? En el mes de junio, la Contraloría emite la orden de trabajo para analizar el tema de las, a finales de, comenzando julio, el contrato de las Barcazas. ¿Sí? Está la orden, ustedes la pueden revisar, está en la página web. Sobre la base de la resolución 108, la que habíamos hablado, ¿no es cierto? Y ese examen ya me imagino debe estar avanzado en un 30% por lo menos, es decir, la evaluación de control interno ya se realizó. Para los que son auditores me van a entender. Cuando se realiza la evaluación de control interno ya se puede advertir que sobre la base de una resolución existen 4 contratos, que era lo que correspondía, ampliar esa acción, esa orden de trabajo y abarcar los 4 contratos. ¿Para qué? Para que la resolución, si es que se va a analizar la de emergencia, donde ya hemos advertido que es nula, de nulidad absoluta, se la advierta dentro de ese examen. No, la Contraloría no hace eso, y emite a finales de septiembre, principios de octubre, por la denuncia de un asambleísta de apellido Barreto, una verificación preliminar para analizar los contratos de Salitral y Quevedo, que están sobre la base de esa misma resolución, Alexis y Eliseni, lo cual es incorrecto. Y aparte, emiten la orden de trabajo diciendo, vamos a analizar Salitral y Quevedo sobre la base del acuerdo ministerial de Luque, lo cual también es nulo, porque los 2 contratos no son sobre la base del acuerdo ministerial de Luque, sino sobre la resolución de Calero. Sí, tal vez la gente que conoce el derecho público, el derecho administrativo, me va a entender y va a saber que si esto prosigue así, lo que va a pasar son 2 cosas. Que dentro del examen de las Barcazas me dejen santificada la emisión de la resolución y no puedan ser observado en el otro examen, ¿ok? Yeah. Y que al haberse emitido mal la orden de trabajo sobre el acuerdo ministerial del ministro Luque, cosa que no es real porque no es sobre ese acuerdo lo que se emiten esos 2 contratos, lo que va a ocasionar es que las responsabilidades que se emitan en 1 año, 2 años, Alexis, sean nulas. Y nos quedemos en nada. Nadie va a ser responsable ni se va a hacer cargo de esto. No podemos reclamarle a nadie. Oiga, Doc, yo venía pensando en, primero, a ver, este tema de Progen, lo de los generadores de estos que nos llegan, ellos han dicho que ya han llegado 23 de los 29, creo, ayer en un comunicado. Pero hay un tema adicional, a propósito de la entrevista que tuvimos ayer aquí con José Serrano. José Serrano planteaba la inquietud sobre el tema de la barcaza turca, de Car Power Ship, que se arriesga a pegarse el viaje de Turquía a Ecuador sin haber firmado contrato. Entonces, Serrano dice, alguien les pagó un anticipo. Ese anticipo no podía ser con recursos públicos. ¿Cómo se hizo ese anticipo? Y ayer Serrano nos dejó la duda de que aparentemente ahí habría recursos, quién sabe de dónde, ¿no? Dice, del narcotráfico podría ser, por un lado.
primero eso, ¿quién vigila eso, no? Y después, ya la barcaza acá en Ecuador estuvo contratada para generar 100 megavatios, pero no ha generado los 100, solo ayer nomás. La Posta daba a conocer que estaba generando entre 80 y 88 megavatios y no los 100. Entonces, finalmente no está cumpliendo tampoco con el contrato. Y ahí la Contraloría ha hecho algo, debería hacer algo para que se cumpla con lo que está pagando el país por esa generación. A ver, Alexis, aquí el concurso de Contralor ya terminó, quiero dejarlo claro, sí. Ya se acabó. Yo soy una abogada, soy una ciudadana, ustedes ejercen el periodismo, y creo que el problema de la Contraloría a lo largo del tiempo es que ha sido que nadie opina sobre el quehacer de la Contraloría. Ustedes como periodistas tienen que entender por qué las responsabilidades se caen y se caen y se caen y se caen y se caen. A ver, vamos analizando. La única entidad de control que nos puede asegurar lo que el exministro Serrano ha dicho o no ha dicho el día de ayer que usted refiere, Alexis, es la Contraloría General del Estado. La única que realmente tiene la voz autorizada para decir si se pagaron para que la barcaza venga fuera del contrato o no, es la Contraloría General del Estado. A estas alturas, ustedes ya le podrían preguntar a la Contraloría, porque la orden de trabajo del tema de las barcazas ya se había iniciado antes, eso quiero que ustedes lo sepan. Entonces, ustedes ya les podrían preguntar a la Contraloría, señores, ¿ustedes ya cayeron en cuenta que las barcazas venían antes de que se firme el contrato? Señores de la Contraloría, ¿ustedes ya cayeron en cuenta que los contratos de Salitral y Quevedo estaban contemplados dentro del PAC del año 2023 y de 2024 y que no podían ser emergentes? Exacto, eso le quería preguntar. Si ya estaban dentro del plan anual de compras, ¿no podían ser declarados emergentes? No podían ser emergentes. Ustedes le pueden preguntar a la Contraloría, señores de la Contraloría, los estados de emergencia duran 60 días y se pueden extender 30 días más bajo la autorización del CERCOP. Pero ya vamos 6, 7 meses. ¿Qué pasó? Entonces, ¿no han sido emergentes? Sí, o sea, ustedes ya lo podrían preguntar. La gente, cualquier legislador le podría preguntar esto a la Contraloría y ya tendría que tener la información porque ya inició un examen especial anterior del tema de las barcazas. Ok, si el ministro Serrano dice, yo no dudo, pero la única voz autorizada que tiene para decir es la Contraloría, Alexis. Lo que no podemos permitir como sociedad, ¿sí? Es que nos vuelva a pasar lo que ya nos ha pasado. Exámenes especiales que salgan en los noticieros gigantes y digan, se han establecido, cuando no sirven de nada. Si es que no aprendemos a advertir qué es lo que ha pasado aquí. ¿Y esto va a pasar con esta orden de trabajo? Esto va a pasar si esto no se soluciona de inmediato, pero de inmediato. Y si es que no se toman las medidas, por ejemplo, tienen que nulitar la que nos vendieron el fin de semana, esa orden de trabajo, nulitarla, ampliar la orden de trabajo del tema de las barcazas y coger los 4 contratos, analizar el tema de la resolución 108 y determinar que es nula, pedirle al Procurador General del Estado que demande la nulidad de los contratos, porque al haber sido emitidos sobre la base de una resolución nula, no sirven para nada. Sí. Ahora, doctora, con todos esos antecedentes que usted ha citado, en el comunicado que hacía referencia Alexis sobre el reclamo que hace Progen sobre unas declaraciones de la ministra de Energía, advierte allí que determinar unilateralmente el contrato del país se expondría a consecuencias legales y financieras. La empresa Progen, que no ha logrado cumplir con los ofrecimientos de las autoridades que entendemos deberían estar en el contrato que han firmado por emergencia, ¿puede interponer una acción en contra del Estado en caso de que se termine unilateralmente este contrato, si es un contrato que se ha logrado a través de una resolución ilegal? A ver, Licenia, los abogados podemos demandar todo, ¿no? Ellos tienen un cuerpo legal que es el contrato, que es una obligación para las partes. Ahí vamos a entrar en una discusión también que no podía haberlo, el ministro Luco no podía delegar a Calero en SELEC porque es un tema de obligación dineral y no podía hacerlo porque así lo dice la ley. Aparte me confunden el contrato con inversión extranjera o el otro es, lo confunde. O es lo uno o es lo otro, pero no puede ser los dos porque dice el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Entonces, puede, claro que Progen puede demandar. Contrata un abogado y demanda, pero eso no importa. Eso no importa que él demande. Cada uno tiene la obligación de demandar lo que crea que tenga que demandar. Aquí la cuestión es que se entregaron dineros por garantías, por anticipos sin garantías.
Tenemos una resolución de declaratoria de emergencia de Calero en el numeral 15, donde dice que le ha preguntado a la Contraloría, a la auditoría interna de SELEC, que le asesore. No puedo creer. Ayer revisaba la resolución. Entonces, si la auditoría interna de SELEC le dijo, sí, siga nomás, la resolución está bien, porque sí estamos mal. Ahora, si solo queda sentado en el papel y nunca le preguntó a la Contraloría, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta, porque si es que nos ponemos a atar las fechas y todo, esto parece que ha sido un poco doloso. Ahora, también, ¿qué tipo de responsabilidad en este caso, doctora, viene a tener el CERCOP? Porque, digamos, hay que cumplir con todo un proceso dentro de la contratación pública. A veces uno ha visto de cerca casos por cifras paupérrimas al lado de estas millonadas que están en riesgo y que son recursos del país, y que acá se arman unos mega escándalos mediáticos, ¿no? De verdad, por cifras. Por $12,000 hay un caso, por $12,000. Por 12,000, por $20,000, te arman unos mega casos y salen en todos los noticieros. Todavía están abiertos esperando casación. Así es. Acá hablamos de una empresa Progen que por boca de la propia ministra Manzano nos enteramos que el CEO es un gringo que vino y que le conoció en Cuenca y, o sea, ¿es un proveedor calificado por el Estado Progen? Pregunto. ¿Dónde está CERCOP? Y lo otro, esta empresa Progen tiene aquí en Ecuador una representante de nombre Carla Saúd, que ayer la mencionó también el señor Serrano, quien no tiene buenos antecedentes contractuales en materia de contratación pública en el país, y ya tiene problemas también en el sistema de contratación pública por contratos anteriores. Entonces, ¿cómo firmas contratos con gente con estos antecedentes? Ya, ok. A ver, vamos viendo el papel del CERCOP. Yo quiero que ustedes sepan que este contrato, por más que sea emergente, por más que se hayan dado las cosas, por más que se le haya quitado la competencia a la Contraloría de dar el informe de pertinencia, el CERCOP juega un papel fundamental dentro de esta contratación, porque las normas exigen que por más que sea por emergencia, tenían que haber estudios de mercado, tenían que haber presupuesto, tenía que haber una serie de requisitos donde el CERCOP juega el papel vigilante y controlador in situ de este proceso de contratación. Aparte, como les indico, al ser un contrato de emergencia, el único que podía haber autorizado esos 30 días adicionales a los 60 días para la ejecución del contrato era el CERCOP, ¿sí? Entonces el CERCOP juega un papel importantísimo dentro de lo que está pasando aquí. Sí, aquí nos crearon una emergencia, perdóneme, es lo que yo creo. Y no nos voy crearon, no dice voy doctora, a dejar de nos decir, crearon, nos dice crearon. usted. O sea, porque si ustedes cogen el plan anual de contrataciones, donde ya estaba previsto estas compras o parecidas a estas compras, esto no era una emergencia. Solo tenían que hacer lo que correspondía. No sé si yo me hago entender. Lo que correspondía. Si hacían lo que correspondía, nada de esto hubiera pasado. ¿Sí? Pero si estamos ahorita como estamos, es porque no hicieron lo que tenían que hacer. No, y no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando del gobierno pasado y del gobierno actual también, pero si es que creo el problema, te creo la supuesta solución, pero para mí esta solución no es la correcta. ¿Sí? Y es de fácil, o sea, esto no, mire, ustedes son periodislas, yo tengo solo acceso a la información pública, la Contraloría y el CERCOP tienen acceso de la fuente, de la entidad, yo solo tengo acceso a la información que está en el portal de compras públicas, la que está en la ley, la que podemos analizar nosotros desde cualquier afuera. Ciudadano. Sí, pero no puede ser que el país esté esperando, o sea, ya tanto tiempo. Estamos desde el examen especial de las barcazas, ya creo que van unos 2 o 3 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. Sí, y nadie diga nada. Yo siempre soy pragmática y digo hay que buscar las soluciones a esto y yo sí quiero decirlo, no quiero dejar de decirlo, el Procurador General del Estado tiene que demandar la nulidad de estos contratos. ¿Qué pasa si hay en ese escenario? ¿Qué pasaría en ese escenario? ¿Qué pasa con el proveedor de Car Powership? ¿Qué pasa con los proveedores de Progen? Ellos van a interponer las acciones legales, pero a mí lo que me preocupa es el anticipo del dinero del Estado entregado. Sí, la vía más rápida que yo la veo y la más efectiva, si la Contraloría no mejora sus procesos inmediatamente, es la demanda de nulidad por parte del Procurador. Ese es mi criterio. Esta crisis legal, doctora, que usted dice, bueno, es una crisis energética, pero ahora vemos también que podría ser una crisis legal inducida o provocada, como quieran llamarlo. ¿Por qué se produce, o sea, por qué se induce esta crisis o se provoca esta crisis? ¿Por falta de conocimiento, por negligencia
o porque hay algún interés o podría haber algún interés detrás de que se provoque esta crisis? Mira, Licenia, a mí no me gusta hablar sobre supuestos, ¿sí? Me baso en los hechos y aquí las fechas están claritas, que es lo que fueron haciendo poco a poco, como repito y vuelvo a repetir, el único que tiene la voz autorizada para decir esto pasó y pronunciarse es el juez de cuentas del Estado, el señor Torres. Él tiene que darle la cara al país y decirnos qué es lo que ha pasado en estas contrataciones, enmendar lo que tenga que enmendar ahora. O sea, ahorita todavía podemos coger y hacer este procedimiento, anular la del sábado que nos promocionaron, coger y modificar la de las barcazas, unir los 4 contratos, analizar los 4 contratos, comenzando por la resolución y luego contrato por contrato. Ahora, por lo que usted dice, doctora, esto último y el comunicado del sábado, del fin de semana, digamos, me hace pensar que finalmente lo que termina siendo ese comunicado es pirotecnia para los medios de comunicación. O sea, que los medios y los periodistas empecemos a replicar eso. Ya, Contraloría ya está haciendo auditoría y la verdad es que no está haciendo nada. Ya, Alexis. Entonces, esto nos obliga a nosotros como sociedad de afuera a entender los procesos de la Contraloría con mayor claridad de lo que pasa dentro. Esto ha pasado siempre, no con él. Siempre. Siempre nos venden esos titulares y nos venden, es que la reconstrucción, es que el COVID, es que el contrato. Millones y millones de glosas. Ya ha pasado, y Alexis, entonces, ¿qué? Si es que no hacen porque aquí la institucionalidad está por los pisos, o sea, la institucionalidad como tal del país está por los pisos. Entonces, ¿qué nos obliga a nosotros a entender para cuestionar, para levantar la voz? Pero voy más atrás, ahora que usted dice COVID, se me viene a la cabeza la fuerza de tarea. ¿Fiscalía no debería estar también detrás de todos estos casos? Totalmente. Son millones de dólares. Exactamente. Si antes, perdón el uso de la palabra, pero es que no me sale otra. Antes jodían por contratos de $4,000 de pruebas COVID. Ahora son millones de dólares. ¿Y la fiscalía? Esa es una muestra de la falta de institucionalidad en el país. O sea, eso yo lo vuelvo y lo repito y lo he venido repitiendo por todo este largo año, ya sin ninguna venda en los ojos o sin ninguna limitación. Porque yo creo que solo los que estamos acá afuera, los que ejercen el periodismo como ustedes, pueden levantar la voz. La falta de institucionalidad, aquí estamos, perdón que le digamos, al vaivén de lo que pasa en el momento. Me conviene allanar, me conviene decir, me conviene sacar un boletín de prensa, me conviene, ya, no podemos seguir así. Todo es cálculo político. No podemos seguir así como país. ¿Sí? Porque si no, yo creo que la gente ha llegado a topar fondo, y lo repito y lo vuelvo a repetir, hemos topado fondo dentro del tema institucional en este país. Todo lo que pasa todos los días no nos permite aburrirnos. Sí, esto lo digo como un comentario personal mío propio. Entonces nos obliga a hacer estos estudios, a revisar, a ver qué es lo que está pasando y a vigilar y levantar la voz, que es lo único que nos queda. Si la Contraloría no actúa y deja las cosas tal como han sido presentadas, con la pirotecnia de por medio, las presuntas irregularidades tanto con Car Powership como con Progen van a quedar en la impunidad. En nada, Licenia. Van a quedar en nada. Si el examen especial, que es la base de cualquier responsabilidad de tipo civil o administrativa, no se lo hace siguiendo los procedimientos que establece, no yo porque esté en contra de nadie, sino porque así lo determinan los procesos de la Contraloría, ese examen, esa base de cualquier responsabilidad no va a servir de nada. Y van a pasar los años, así como han pasado entre el 2017 acá, donde nos han vendido humo por parte de los excontralores, que no se puedan ejecutar esas responsabilidades. Y lo quiero decir claro y fuerte. Va a pasar lo mismo, ¿sí? Eso es finalmente. Entonces, hagan algo. Ustedes desde el periodismo, yo lo voy a hacer precisamente hoy, voy a presentar una demanda respecto de un acuerdo emitido por la Contraloría, por el señor Contralor, porque yo creo que debemos pasar de levantar la voz a la acción, ¿no es cierto? En un país donde no sabemos si el derecho va a constituir o no una fuente de salvación, pero tenemos que hacer algo. Entonces, por eso estoy aquí. Atenderé las llamadas que me digan, no me voy a callar, ¿sí? Esto tiene que multiplicarse, porque si la gente comienza a entender qué es lo que pasa, qué es lo que se debe hacer, todos podemos generar opinión, ¿sí? Yo voy a hacer lo propio
y creo que todos debemos hacer lo propio en medida de las posibilidades. Ahora estamos viendo una emergencia eléctrica, doctora, y también un conflicto armado interno. Y en el contexto de ese conflicto armado interno, seguramente también hay otros contratos que se hicieron vía emergencia. Sí. ¿Qué pasa con esos contratos? Precisamente ayer revisaba el portal para tener claro todo esto. Y eso me demoré, bueno, entre mi equipo y yo, unas 3 horas. 3 horas. No hay que demorarse 3 meses ni 6 meses en una acción de control. 3 horas me demoré. Entonces, descubrí, bueno, no, miento, porque el periodista Yepes en Teleamazonas ya me habla de un contrato de esta otra resolución de emergencia dictada por SELEC. También hay un monto de 498,000 sobre la base de otra resolución que ya el periodista Yepes lo había mencionado en Teleamazonas. Eso nadie ha dicho nada. Nadie ha emitido una orden de trabajo respecto de la otra resolución para que comenzara a analizar. Creo que leía que la asambleísta Barreto, que está muy bien, o sea, está como encaminado, o sea, lo tiene claro. Lo está fiscalizando. Sí, lo está fiscalizando, pero como esto viene así en escala, el acuerdo ministerial, la resolución por acá, esta por acá, los contratos por acá, entonces esto tiene que ser uniforme, ¿sí? Entonces, el asambleísta lo hace bien, pero solo se enfoca en el del 108. Hay que enfocarnos en el otro también, ¿sí? Y si tal vez me pongo a revisar más, han de ver más contratos por emergencia también. Haberle quitado a la Contraloría la facultad de analizar el informe de pertinencia de los contratos de régimen especial como de emergencia es gravísimo. Y que la Contraloría no haya dicho nada es gravísimo. Es gravísimo. Es hasta cómplice. ¿Sí? Es hasta cómplice. El informe de pertinencia tampoco es la gran panacea, ¿sí? Como está plasmado, es como un checklist. Ustedes lo deben de vivir a diario también, porque están sujetos aquí en la empresa pública a esto, pero ayuda, hubiera podido advertir, y eso es lo que nos preguntábamos con mi equipo ayer. ¿Hubiese podido advertir? Sí hubiera podido advertir. La emisión de la resolución. Sí la hubiera podido advertir. Si la resolución me dice que van a pedir asesoría al auditor interno de SELEC en el numeral 15 de la resolución, ¿qué dijo el auditor interno de SELEC? Para ver si advirtió, fue cómplice o nunca le preguntaron. Entonces son preguntas que ustedes los periodistas deben hacerse, los asambleístas deben hacerse. El tema de la Contraloría Interno de los procesos ha sido como muy inentendible para muchos funcionarios públicos inclusive, por eso se asustan en las responsabilidades. La Asamblea debería pedir la comparecencia también del Contralor. Debería en la persona del Contralor, para que explique esto. Debemos comenzar a generar más opinión respecto de lo de adentro. Inclusive esto va a ayudar al servidor público en general, al común, al que hace procesos de contratación pequeñitas, ¿sí? Porque les van a quitar ese miedo que le tienen a la Contraloría y van a comenzar a poder analizar, a ver, esto es así, porque en un examen dijo esto, porque en el otro, porque hay contradicciones. ¿Es normal, doctora Vivanco, que estos contratos los firmen personas de rangos jerárquicos inferiores? Ya, eso es lo que le digo. Porque es muy común en estos contratos. Eso también es importantísimo. Yo oí a alguien comentar, no sé si a un periodista, claro, no firmó el ministro, no firmó el gerente de SELEC, no importa, tengo los 4 contratos. Los firma un delegado, pero la delegación de conformidad al Código Orgánico Administrativo no exime de responsabilidad. Alexis es gerente de una empresa pública y me delega a mí como directora. Yo firmo, pero él no deja de ser responsable. ¿Ya? Y eso tiene que analizarlo la Contraloría y determinarlo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley, lo dice el Código Orgánico Administrativo. Entonces, si todos generamos opinión, inclusive al auditor gubernamental, que tal vez solo ve los papeles y no alcanza a ver, si levantamos la voz, va a poder hacer un trabajo más efectivo y más rápido. Doctora, cambiando de tema, usted sabe mucho sobre servicio público también, ¿no? El caso de la vicepresidenta Abad, que no termina de resolverse en las Cortes, ¿cómo se puede evaluar la actuación del Ministerio de Trabajo, la aplicación de ese sumario, la sanción de 150 días de suspensión, siendo ella autoridad de elección popular, siendo ella vicepresidenta de la República? ¿Qué es lo que estamos viviendo desde el punto de vista legal, constitucional con la señora Abad? Yo no la conozco, la señora Abad, decía en otro medio de comunicación en estos días, yo no puedo estar de acuerdo en sus formas. Es más, les digo, no estoy de acuerdo en sus formas, pero es la vicepresidenta de la República, ¿sí? Y yo soy abogada, y tengo que respetar el Estado constitucional del derechos en el país. Nos guste o no nos guste, el que nos la impuso es el hoy presidente de la República.
¿no es cierto? Entonces, este punto neurálgico de haber destituido a una vicepresidenta con un sumario administrativo, para mí, yo lo denomino, hemos tocado fondo como país. No hay nada peor. Siempre hay una noticia nueva en esto también es sumamente grave por la cantidad de dinero, pero para mí el tema de la vicepresidenta es que tocamos fondo como país. ¿Por qué? ¿Qué opinión le merece a usted la actuación, por ejemplo, de la ministra de Trabajo? Alexis, y los argumentos que ella, ayer escucharle en una radio decir que ella no le tiene miedo ni al diablo y ver, digamos, cómo usa el derecho ajustándolo a las necesidades y a los caprichos del poder de turno. Mire, analicemos, yo iba a presentar un amicus, no avancé a presentarlo en esta acción de protección, en la segunda, no en la primera. Pero, a ver, analicemos. Reforman un acuerdo ministerial para poder seguirle un sumario administrativo a ella. Acá volvamos a lo de Barcaza, me reforman un acuerdo, mediante un decreto me quitan una competencia, o sea. Vamos planificando. Han ido acomodando todo, ¿no? O sea, vamos analizándolos, vamos generando opinión. Me cambian un acuerdo para poderle hacer un sumario. Es imposible, señores, es imposible que con un sumario administrativo se le quite el derecho a la vicepresidenta de ser vicepresidenta. Pero la ministra de Trabajo es abogada, y es abogada jueza laboral. De la República, y jueza de la República ha sido la señora. Sí, yo creo que esta no era la salida que el Ejecutivo necesitaba, tal vez lo necesitaba, pero esta no era. Ese es mi criterio. ¿Y este caso va a tener consecuencias internacionales? Obviamente, y en años. Y tomando en cuenta esto, también hemos escuchado declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, en el sentido de que para el presidente no aplica el tema de acogerse a la licencia sin sueldo durante la campaña electoral, y vamos escuchando ya como que por ahí va a ir acomodándose la situación del presidente de la República y evitarse el tener que delegarle a la señora Abad, si es que hasta ese entonces obtiene una resolución por parte de la justicia tal vez favorable. ¿Qué pasa ahí con la Contraloría si es que el presidente no se acoge a la licencia? ¿La Contraloría puede actuar allí o no? Porque él va a hacer abiertamente campaña con recursos públicos, como lo está haciendo hasta ahora. Lo que usted dice es grave. Más grave es oírle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral decirle, bueno, si el presidente no pide, los asambleístas no. Entonces yo como abogada me quedo impávida, ¿sí? Y como ciudadana me preocupo. Es lo mínimo que puedo decir, ¿sí? La ley no es... No es opcional. No es opcional. No es opcional. Parecería ahora, pero no es, ¿sí? La ley es mandatoria, ¿sí? La pregunta, ¿la Contraloría puede intervenir? Sí. La Contraloría puede intervenir, no en la resolución del Ministerio del Trabajo en el tema de Verónica Abad, no puede intervenir en la resolución, pero sí en el procedimiento. ¿La Contraloría? Claro. ¿Cómo? Claro, en el procedimiento. No puede decir la resolución del sumario estuvo bien o mal, no puede decir una sentencia estuvo bien o mal, pero sí puede decir cómo se emitió el acuerdo para poderla enjuiciar cuál es el informe técnico, cómo se ejecutó, en cuánto tiempo lo elaboró, qué funcionario firmó el aval. Claro que puede, y puede asesorar. Si es el principio. A ver, si usted coge la Constitución en el 212, yo estaba feliz, porque el señor Contralor a inicios de su periodo decía que va a asesorar, que es lo que necesita todo el sector público. Una de las funciones principales es asesorar. Hacer acompañamiento de los procesos. Y veía que me contestaban con boletines ayer y decían, estamos capacitando a 2,000 funcionarios. No, señores, la asesoría es con las auditorías internas. Hay que hacer acompañamiento. Y peor al Ejecutivo, y peor a un ministerio. Sentarse, a ver, señor presidente, usted no puede hacer esto. Usted sí puede hacer esto, señor ministro. No puede delegar a SELEC porque la ley dice que no puede, señor ministro. Y si usted lo hace, los contratos van a ser nulos, señor ministro. Sí puede hacerlo. No solo puede, debe hacerlo. Eso quiero que ustedes lo sepan, que lo investiguen, que generen opinión al respecto y que comencemos todos como sociedad a entender desde adentro lo que pasa en la Contraloría.